hay una sección que nosotros habíamos empezado a hacer aquí en Pasaron Cosas y que se discontinuó por mis giras por el país para presentar el país que quieren los dueños, valga la redundancia. Pero es una sección que les encantó a los que presenciaron la primera entrega. La sección se llama El campo que alimenta. En la primera entrega, Nahuel Levalli me trajo bananas hechas en Argentina. Creíamos que no se hacían en Argentina las bananas, pero sí, se hacían y él me las hizo probar. Incluso circula un sticker del momento en el que me dio una banana en la boca. Bienvenido, Nahuel Levalli, buenas tardes. Gracias. Es un poco fuerte el sticker. Es un poco fuerte, debo reconocer. pero es gracioso para usarlo. Sí, hoy trajo yerba mate y vamos a aprender absolutamente todo del brebaje nacional y del yuyo que le da origen. Bueno, como vos presentaste, vamos a aprender un poco de la yerba mate, de qué es la yerba, de dónde viene, quién la produce y finalmente un poco la situación. Entonces, ¿todas esas que trajiste son yerba mate? No, esto es yerba mate. Traje una planta de yerba mate verde que Mirá. la mayoría de la gente no conoce. Y si yo les pregunto, ¿qué planta es la yerba mate? ¿Qué planta se imaginan? No sé, un árbol. Yo digo un arbusto. Sí, no, yo también un árbol me imaginaba. Es un árbol que tiene entre 10, llega hasta 20, 30 metros de alto. Upa, tipo- Obviamente no es así los yerbatales que se cosechan, pero arranca de ahí, arranca de un árbol que en realidad se va cosechando, se va podando para mantener arbusto de más o menos 2 metros de alto, Sí. para poder cosecharlo. Esta es una, para los que están viendo en YouTube, esta es una hoja verde cosechada hace más o menos 2-3 días. ¿Me das que la una? mandaron, Ahí sí. está, ahí me dio todo el ramillete. Está No, bien y fresca, bien fresca. Claro, y además algo interesante es que si yo se las doy a probar a ustedes, las van a oler, se van a dar cuenta que en realidad no huele absolutamente a nada. No huele. Ni tiene gusto Huele a pasto, nada. huele a pasto. tiene Y gusto pará, a y nada. estas semillitas que tiene acá como... Estas son las semillas propias de la yerba. Ah. ¿sí? Esto es cosechado ahora. Bien, ¿Sí? lo que luego se va a moler. Lo que luego se va a moler es... ¿Qué es? La hoja, en realidad todo. Vamos a empezar a contar el proceso. Sí. La primera gran cosecha de yerba mate es en invierno, que es donde la planta está madura. Es una planta perenne, o sea que tiene hojas Todo el tiempo, año. sí. Pero en invierno las hojas que ya fueron saliendo en la primavera están más fuertes y más cosechadas y más maduras. Y ahí es donde se hace la gran zafra de la cosecha de la yerba mate. Que ahí empieza. Pequeños productores, más o menos hay 12.000 productores de yerba mate. De esos 12.000 productores de yerba mate, el 60% tiene menos de 10 hectáreas. Chiquitos Eso- son. Chiquitos, pequeños productores. Es una producción que hay una gran cantidad de colonos, se llaman generalmente, se les dice en Misiones, Esto que es son pequeños productores. ¿Solo Misiones o es Misiones, Corrientes? Es 88% en Misiones y solo 12% en Corrientes. Ah, mirá. Es una gran producción en realidad en Misiones y sobre todo en Corrientes lo que hay son las grandes marcas. que Están tienen. mal, Nahuel, ¿no? En el sector. Están muy mal ahora, ahí bueno, estamos viendo algunas imágenes para los que están viendo en YouTube del proceso, así está muy mal el sector y ahora voy a contar un poquito. Vos sabés de eso. una cosita, vos sabés Dale. que cuando surgía la idea de la yerba uruguaya, que también uno decía, a mí me resultaba raro porque el clima es distinto en Uruguay, pero claro, esa yerba uruguaya en realidad se cosecha en Brasil, o sea, el clima tiene que ver con Son los estos árboles. dos principales productores mundiales de yerba, somos Argentina y Brasil. Claro. Más o menos 300.000 kilos, 300 millones de yerba mate se produce anualmente en la Argentina. 300 millones de kilos. 300 millones de 300.000 toneladas. 300.000 toneladas de yerba mate. Un montón. Un montón en hoja verde, en yerba mate, en yerba secada. Ya procesada. Ya secada, procesada, que los ahora paquetes. vamos, porque para hacer 1 kilo de yerba procesada del que uno compra se necesitan 3 kilos de hoja verde. Ah, ok. 3 bien. kilos. Entonces, empezamos la proceso. ¿Ve? Ahí se cosecha, Sí. que se hace una primera, que ahí empieza a trabajar los conocidos tareferos, que son los trabajadores y trabajadoras que trabajan cosechando. Mirá. Unos son los que producen, los que tienen la tierra o alquilan y producen, y otros los trabajadores y trabajadoras que trabajan cosechando. Es un laburo estacional. Es un laburo estacional, sí, igual se hace una gran parte en invierno y otra también una safrinia ahora, en verano, en diciembre, enero, que se cosecha esta, que es de menor calidad. ¿Safrinia? Safrinia se le dice, es la zafra en invierno y ¿Es en safrinia portugués? se le dice en Es verano. medio portugués. medio portugués, ¿no? Puede ser. Qué Puede grande. ser portugués. Che, ¿usan como una tijera? Claro, porque se poda. De hecho, si vos ves acá, te das cuenta que está podado. Ok. Se van podando, se llevan en esos, en realidad,
eso ya está cargado en el bolsón, se van podando y se llevan los ramilletes, y antes de cargar en unos lienzos que se ponen en el medio de los yerbatales, se derraman porque se poda todo y las ramas grandes se sacan y se van cargando esos bolsones. Trabajo pesado. Trabajo muy pesado, no solamente pesado, sino que literalmente, ahí para los que están viendo, se pesan antes de subir al camión los bolsones. ¿Por qué? Porque por peso es que se cobra. ¿Cuánto pesa cada uno de esos bolsones? Y ese puede llegar a pesar 80 kilos, pueden pesar 90, pueden pesar 30. Eso depende cómo lo vayan armando cada una de las familias tareferas. Bien. Entonces, arranca el productor, procesa su yerba, produce su yerba, que a los 4 años de la plantita del plantín que se pone en el campo empieza a producir. Sí. O sea, se planta y hay que esperar 4 años hasta que tenga un volumen para poder empezar a podarla y a producir. Los tareferos que hacen el trabajo de la tarefa, o sea, de cortar, de cosechar y armar los bolsones, y ahí va el secadero. Bien, el productor termina ahí su trabajo. Su trabajo de productor termina en producir, sí, que generalmente además el productor no es el tarefero. El productor trabaja produciendo y cuidando los la planta. yerbatales. Y después le vienen muchos laburantes de estos cortadores. Sí, que son conocidos, que es todo un paquete que se va organizando. Pero el dueño de esas 10 hectáreas de árboles de yerba no es que es rico. No, todo lo contrario. Y menos ahora, donde se están recibiendo entre 80, 90, 200 pesos. Es muy variado. Ahora voy a contar del kilo de hoja verde. Entiendo. Sí, ahora vamos. Entonces, ahí empiezan los distintos actores. El pequeño productor o el productor, sí. El tarefero, los trabajadores y trabajadoras que tareferan, el secadero, que hay aproximadamente 200, 300 secaderos, que son plantas, algunas más grandes, otras más chicas, que vienen y te hacen la primer molienda y el primer secado. ¿Ven? Ahí se está mostrando. Fuego, el secado. Es con fuego. Algunos hacen con fuego, otros al sol. No, al sol no. Al sol no, porque es muy húmedo. Pasa y se le hace un primer secado fuerte a la hoja, un primer secado fuerte que llega a 300, 400 grados, que dura más o menos 3, 4 minutos, que se le pega y se le saca el primer tanda de humedad. Mirá. Para que no empiece a pasar esto, ¿ves? Claro. Ok, esto para que no se se ve pudra. acá, que se empieza a pudrir, porque es una hoja verde. Claro. Bueno, se le hace un primer golpe de secado. Y después empieza un secado, el proceso de secado mucho más largo, que ahí empiezan ya las distintas variedades de producción de yerba, qué tipos de yerba son, según el secado que se le haga. Y ahí va perdiendo el peso que vos decías, 3 kilos de hoja verde. No, y además, esto es, si vos ves, esto es lo que va en el lienzo, pero después el palo, ¿viste? Cuando se habla de palo, de espalada, yerba con palo. sin palo, sí. Bueno, también ahí empieza a disminuirse. Un muy poco. bueno. Toda la humedad pierde un montón de peso, y después en las zarandas, en la molienda, que se va zarandeando a separar la hoja más grande del palo, ¿sí? Zaranda, tarefa. Hay mucho brasileño acá, hay mucho brasileño que metió la mano. Es cierto. La yerba canchada es una yerba. La yerba canchada es la yerba que sale el primer proceso. Claro. Se seca, se hace una primer molienda y esa es la yerba canchada, más grande y un buena para secado. el tereré la canchada. Muy buena para el tereré. Después de la canchada que se hace ahí en el secadero, ahí va el molino. La canchada se estaciona, se puede estacionar de 30 días a 2 años, ahí empiezan otra de los procesos de calidad de la yerba, ¿sí? Y después de la canchada va al molino y ahí termina de procesarse la última instancia de yerba. Con palo, sin palo, más molida, menos molida, ¿sí? Bien, el proceso, si siguiéramos la ruta industrial, lo que suele pasar, La ruta, ¿cómo sigue? No, es que la ruta, lo que fui contando tiene que ver con la ruta industrial. Claro, el secado, obvio. Sí, Por eso. no, y además muchas de las grandes industrias se abastecen también de los pequeños productores. Algunas de las grandes industrias, los grandes molinos, que son los grandes imperios, como los nombro, Las Marías, un par más, que tienen 4 o 5 marcas. Más? Bueno, Decí todos. las marcas, bueno, Liebig, Las Marías, ahí, a ver, pará porque tiene algunos nombres. Rosamonte. Rosamonte es de Erneknuk, el molino, ¿cómo se llama? La Playadito, La Manda, Cruz Malta, todos esos son 5 grandes molinos que concentran el 85% de la producción y comercialización de los molinos. Ahí está el 85%. Ahí está el poder del sector. Ahí está el poder del sector, porque además, como tienen espalda en el caso de la compra y el almacenamiento, sí. Hoy que estamos en una situación muy conflictiva porque con la desregulación y la destrucción del INIME, el INIME es el Instituto Nacional de Yerba Mate, que se creó después de muchos años de lucha del sector, sí. para
garantizar calidad y garantizar precios justos Bien. también, de referencia, tanto para el productor, para el tarefero. Bueno, este gobierno, como viene a todo, desreguló, lo empezó a desregular hace un tiempo y ahora, hace 2 semanas, sacó por decreto, lo eliminó totalmente la capacidad de intervención en el precio, Bien. lo cual, obviamente, yo le pregunto a cualquiera entonces que fue al supermercado y vio la yerba hiperbarata, porque ahora no, todo lo contrario. Sí, al productor, donde tendría que estar cobrando puesta en el secadero Sí. 428 pesos, porque forma parte como del acuerdo, Le pagan 100. se le están pagando entre 130 o 210 en todo ese proceso. O sea, menos del doble. Y Y ahí pierde el productor y el tarefero. claro. El productor y el tarefero. Y es el que después el que vende la yerba la vende al y después precio el que que quiere. vende la yerba la vende al precio que quiere y después el supermercado donde la compren también. Bien. La construcción de precios, si yo te digo que de 100 pesos, 50 centavos van al productor, 10 centavos van al tarefero, 45 pesos se queda al molino, Ujú. ¿sí? Unos mangos más al secadero y el resto el supermercado. ¿Eso que trajiste, Nahuel, es el brote del arbolito? No, esto va a formar parte del juego. Estos son yuyos, porque obviamente cuando hablamos de yerba también hablamos de cómo la tomamos. Sí. Y en esto de qué tipos de yerba y cómo afecta, vamos a hacer un juego que es, traje 3 tipos de yerba distintas. Ajá. Una yerba de bastante menor calidad, Sí. que es también parte de los grandes molinos, porque la empiezan a mezclar con Nobleza gaucha. Pero tengo que decir. la empiezan a mezclar con palo de hoja de té, porque generalmente los grandes molinos que producen yerba mate también producen hoja de té, que la mezclan con hoja de té o con otras ramas que hay por ahí. Una yerba de muy buena calidad cooperativa nuestra y una yerba secado barbacoa. No expliqué lo del barbacoa, que es muy interesante, que es ahí cuando se veía el secado puede ser por calor, según el secadero, que pasa por unas grandes cintas que Sí. durante muchas horas y muchas horas va recibiendo calor y se seca. Es un proceso más tranquilo. Otro, el anterior, el más histórico, que se usaba, era secada con fuego. ¿Sí? Bueno, ahí se ve un poco en el coso cómo con fuego y donde va rotando y Ajá. pasa horas arriba del fuego y tomando el fuego directo y el humo, en realidad no el fuego porque se quema, pero el humo, Sí. y ese es el barbacoa. Y toma ese gustito, ese sabor intenso a humo. Como ahumado, claro. Como ahumado. Bueno, ese es el secado barbacoa. Bueno, así que traje 3 yerbas y la vamos a probar. A Dale. ver si nos damos cuenta cuál es cada una. Pará, ¿y cuándo toma el sabor típico de la yerba mate? ¿En el momento del secado? Con el secado y después el estacionamiento también le va fijando un poco el Bien, color. lo va a probar Wally, que es el especialista en mate de la Sí. mesa. Yo de los yuyos que veo ahí, ya te reconozco 2. Bien, Apa. y eso traje ¿Cómo yuyo te para gustan ver, los porque yuyos? obviamente, Me si encantan fuera. Rápido que me falta la Vulcano, ¿eh? A ver, porque si fuera miércoles de grieta haríamos mate con yuyo, mate sin yuyo. Dale, a ver. O sea, tengo que decir cuál es la Sí. Igual son- tapós. Exactamente. Ahí le está cebando Nahuel Levalli de la UTT, que orienta esta sección. ¿Querés que te tenga el mate en la boca? campo que ¿Te tome el alimenta. porón que vos tomás? Metámosle que falta Vulcano, insisto. Dale. A ver. Ahí está. Este es uno. Es uno. El siguiente. ¿Querés tirar unas notas de cata? Dale, tíralas. Bueno, tiene un sabor a tierra, ¿no? A tierra, algo de orín. Leve, no. Leve óxido. Sigue probando, Wally. Bien. ¿No te gustó? Sí, la verdad, no pasa nada. Nadie te pone a probar. Tengo miedo de mandarme. No, pero decir Tengo así miedo de como mandármela. Hasta acá el Yo no segundo. reconocí la banana nacional A ver tampoco, esa. así que no A te ver, preocupes. Quiero reconocer el último. Chupás con Con decisión, dale. decisión, sí, Dale, sí. métele. Ahí va, bien. Esta suave, esta me gustó mucho. Esa es la barbacoa. Bien. Opa. Esa es la barbacoa. ¿Te digo o no? Bien. tradición. Esa es la barbacoa. Toro y La pampa. segunda. La segunda es la más trucha. Tuve miedo. La segunda es la más trucha. ¿Y la primera? Y la primera es nuestra yerba UTT de cooperativa La Soberana, que ya Bien. saldrá al mercado. Hermoso. Que son todas esas fotos que vieron. Es Nahuel Levalli con la sección El campo que alimenta, hoy con la yerba mate, después de habernos presentado las bananas nacionales. Gracias, Nahuel. No, muchas gracias a ustedes.